Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase prevista para hoy. Bien, el tema es vocabulario, pero para dar inicio a este tema es siempre importante recordar que estamos aprendiendo inglés para poder leer y comprender textos relacionados a la enfermería. Para eso tomamos la lectura como un proceso interactivo y un proceso transaccional. Tenemos aquí, como está en pantalla, un recordatorio de todos los pasos que vamos a ir siguiendo para acercarnos a conocer el tema y encontrar la información que estamos buscando. En este proceso, el trabajo con el vocabulario es fundamental, porque es el vocabulario, su comprensión, la que nos va a posibilitar comprender los mensajes. Iniciamos buscando las palabras conceptuales que se repiten, porque esas palabras nos van a dar muchas pistas acerca del contenido del texto. Esto hace que se activen nuestros conocimientos previos. Todo lo que hemos leído, aprendido, visto o escuchado, tanto en español como en inglés, nos va a ayudar a hacer las primeras conclusiones. En este proceso, vamos a identificar la clase de palabra, vamos a distinguir si estamos frente a sustantivos o frases nominales, o si estamos frente a verbos o frases verbales, frente a adjetivos, frente a adverbios. Vamos a identificar las palabras transparentes y vamos a ser cuidadosas en esto, porque siempre vamos a saber que hay palabras que son falsos amigos, ¿sí? Que se parecen en inglés y en español, pero no significan lo mismo, mientras que hay otras que sí. Y después vamos a mirar, por último, vamos a reconocer las palabras por derivación morfológica. Este es un término muy gramatical. Le vamos a llamar familia de palabras. ¿Qué significa esto? Significa que son palabras que derivan de otras palabras que nosotros conocemos. ¿Sí? Para ello vamos a comenzar con la introducción del último texto de lectura de esta unidad, The New Painkiller Epidemic, by Shelby Ostergaard, 2017. Opioids are substances that create morphine-like effects and are commonly used to relieve pain. Despite their addictive nature, since the 1990s, the use of painkillers has increased in the United States, which has resulted in widespread addiction and led to a significant increase in drug-related deaths. In this informational text, Shelby Ostergaard discusses the factors that have contributed to this epidemic. On average, 78 people a day die from heroin or painkiller overdoses in the USA. The two belong to a class of drugs known as opioids or opiates. And right now, the USA is in the midst of an opioid epidemic. In 2014, heroin and painkiller overdoses were responsible for 28,647 deaths. These numbers are comparable to HIV-related deaths during the AIDS epidemic of the late 1980s and 1990s. There is no getting around the problem. Entonces comenzamos distinguiendo las palabras que están repetidas varias veces, y allí tenemos painkiller, tenemos epidemic, tenemos addiction y addictive, tenemos opioids, opiates. Bien. Luego identificamos las palabras que son transparentes, substances, morphine, addictive, resulted, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Heroin, comparable. Bien, hay muchas palabras transparentes. Y luego vamos a las palabras, a identificar las palabras eh, que son familia de otra palabra conocida. Como por ejemplo, en la primera línea tenemos commonly, que nosotros conocemos common, ¿sí? Entonces, commonly proviene de common, addictive, que viene de addict, addiction, que también viene de addict,
informational, que viene de information, overdoses en el otro párrafo, ¿sí? En este caso ya tenemos como una partícula agregada adelante, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos commonly, addictive, addiction, informational, overdoses. Fíjense, aquí la partícula se agregó delante de la palabra. Nosotros sabemos que dose es dosis, overdose ya está cambiando el significado, y comparable, que al igual que las anteriores, tiene la partícula al final. Bien, la derivación morfológica o la familia de palabras es el proceso por el cual palabras que ya existen toman prefijos o sufijos para formar palabras nuevas. La palabra base es conocida como la palabra raíz y es la que da como la base del significado. Cuando se agrega un prefijo que va delante de la palabra, el significado de la palabra base va a cambiar. Mientras que si agregamos un sufijo que va al final, lo que va a cambiar es el tipo de palabra. Y aquí tenemos ejemplos de prefijos. This, que significa acción contraria, over, que significa demasiado, un, que significa no, anti, que significa en contra. Y así tenemos ejemplos como disappear, overcrowd, unfortunate, antisocial. Ejemplos de sufijos: ed, ing, al, li. Y ejemplos: crowded, educated, interested, interesting, learning, frequently, logical, ¿sí? Lo que está cambiando es el tipo de palabra, ¿sí? Bien, como vemos en esta tabla, ustedes esto lo tienen muy completo en el texto base, por eso no nos vamos a detener mucho aquí. Yo lo que quiero es que ustedes utilicen esto como una herramienta, ¿sí? Vamos a encontrar que hay verbos que están formados por un prefijo de un verbo o por una palabra base y un sufijo, y así sucesivamente. Y esto nos va a ayudar, conociendo sus significados, a comprender el significado de la palabra final. Por ejemplo, si nosotros sabemos crowd, que es multitud, si dice overcrowd, va a querer decir que hay demasiada gente, que hay gente en exceso. Y si es un verbo encima, overcrowd, va a querer decir que la acción es de poblar en demasía. Y así sucesivamente. Bien, aquí tenemos otros ejemplos. Some people overreact to personal or professional situations, which leads to stress. En este caso tenemos over delante de react, ¿sí? Stress produces a physiological reaction in the body, physiological. Some of the physical manifestations of stress are slow digestion, shaking, tunnel vision, accelerated breathing and heart rate. Accelerate, accelerate. Bien, fíjense que estamos partiendo de palabras que nosotros conocemos y yendo a la tabla para identificar si estamos frente a sufijo o prefijo y sus significados, nos ayuda un montón en la comprensión del texto. Aquí tenemos otros dos ejemplos: unusual y shortly. Unusual es un prefijo negativo y ly es un sufijo que pasa en este caso, de adjetivo a adverbio. Bien, entonces, en nuestro trabajo con el vocabulario durante la lectura vamos a prestar atención para encontrar las palabras conceptuales repetidas, para ubicar los cognados o palabras transparentes, para identificar las palabras clave. También vamos a tratar de comprender esas palabras que son derivadas, que pertenecen a la familia de otras palabras que ya conocemos. Luego nos vamos a ocupar de definir quiénes son los destinatarios del texto, cuál es el lugar de publicación y qué tipo de información podemos encontrar en ese artículo. ¿Sí? Bien, tenemos que siempre pensar que el conocer vocabulario nos posibilita mejorar la comprensión, y al mejorar la comprensión se aumenta la capacidad para aprender nuevo vocabulario. Este es un ciclo virtuoso que en la medida en la que estemos practicando
lectura vamos a poder disfrutar y cada vez reconocer más palabras y comprender mejor los textos. Bien, les agradezco la atención y las espero en el aula con las consultas.